Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir trabajando con la creación de preguntas, en este caso de tipo opción múltiples, pero en este caso vamos a colocar como opciones a distintas imágenes, ¿sí? En cambio, en la anterior práctica habíamos utilizado opciones, pero eran de tipo texto. Esa sería la diferencia. Y el otro tipo de pregunta que vamos a crear ha de ser el de emparejamiento, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos. Ya estamos ubicados dentro de nuestra aula virtual y lo que hacemos a continuación es buscar el sector de banco de preguntas. Para ello hacemos un clic en la ruedita dentada, un clic izquierdo y a continuación seleccionamos la opción aún más. Y luego lo que hacemos es buscar el bloque o el sector donde se encuentra banco de preguntas. Seleccionamos categorías. Desde allí vamos a seleccionar la categoría con la que estábamos trabajando en la anterior práctica, lo que es la categoría de unidad 1, prueba teórica, ¿sí? Hacemos un clic izquierdo sobre esta categoría y luego vamos a comenzar a agregar la pregunta de opción múltiple con imágenes. Entonces, seleccionamos crear una nueva pregunta. A continuación, pregunta de tipo opción múltiple, agregar y luego debo colocar el nombre a la pregunta. De acuerdo al formato que se ha utilizado en la anterior práctica, voy a colocar unidad 1, 1, medio y luego P3, ¿no? Que hace referencia a la pregunta número 4. Luego debo colocar el enunciado de la pregunta en este recuadro. Voy a minimizar un poco el tamaño de la ventana de la plataforma en este caso y voy a copiar de mi archivo en Word donde tengo elaboradas algunas preguntas. Entonces copio la orden de la pregunta, control C y voy a pegar en este caso la pregunta que se ha copiado, ¿sí? El enunciado. Y bueno, fíjense que ya se ha pegado el enunciado de la pregunta. A continuación, me voy ubicando hacia abajo y voy a mantener de que es solo una respuesta la correcta y que esté activa la casilla de barajar respuestas. Asimismo, numerar las elecciones van a estar en forma automática, como nos presenta siempre la plataforma, en forma de incisos, A, B, C, en minúscula. A continuación voy colocando las distintas opciones que va a tener el estudiante para seleccionar como respuesta. En este caso, la elección 1, en este sector, en esta casilla, tengo que colocar la primera posible respuesta. Y que en este caso es esta imagen, ¿sí? Pero debo tomar en cuenta ahora que yo no puedo arrastrar directamente esta imagen que está en Word, no se puede arrastrar, fíjense, a este sector, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener descargadas también estas imágenes que tengo como posibles respuestas a esa pregunta, ¿sí? Entonces yo ya tengo la descarga de esas imágenes como archivos, ¿sí? Estos son. Entonces, voy a seleccionar este primero, que es el logo de una de las facultades, en este caso de la Integral del Chaco. Y fíjense, ahora sí me permite arrastrar, ¿sí? Porque es un archivo. Y suelto en ese sector. Y fíjense que ya me está mostrando, aunque se ve un poquito pequeña, o una parte de la imagen, pero esa es la imagen que acabamos de arrastrar a ese sector y que es una de las posibles
opciones que va a tener el estudiante, ¿sí? Puedo desplazarme con las teclas de cursor dentro de esa casilla para visualizarla. Y bueno, esta imagen no es la respuesta correcta al enunciado. Por lo tanto, no se va a asignar ninguna calificación. Mantengo tal cual se encuentra. Si se gusta, se puede colocar una retroalimentación o dejar en blanco. Puedo colocar en la elección 2 o la posible opción 2 otro logo, supongamos en este caso de esta otra universidad. Y fíjense que también ya se ha cargado ese logo, ¿sí? Esta tampoco va a asignársele calificación porque no es la respuesta correcta. Paso a la elección 3 o a la opción 3 y allí sí voy a colocar el logo correspondiente a la universidad, de acuerdo a la pregunta que se está realizando, y suelto. Y bueno, ahí está también el logo que corresponde a la Gabriel René Moreno y que en este caso sería la respuesta correcta. ¿Sí? No nos olvidemos, la pregunta es ¿cuál es el logo de tu universidad? ¿Sí? Entonces, el logo de nuestra universidad sería justamente este. Por lo tanto, cuando el estudiante seleccione a este como el logo correcto de su universidad, entonces la calificación va a ser de 100%. Y podemos también de esa misma manera seguir agregando otras elecciones. También existe la opción para seguir agregando más opciones, pero bueno, en este caso no las necesitamos. A continuación, lo que hago es un clic en el botón guardar cambios. Y luego, fíjense, ya tengo la pregunta número 4. Voy a hacer un clic en editar, vista previa. Y fíjense que es de esta manera como se la va a mostrar al estudiante, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esta, enviar y terminar. Y bueno, en este caso, fíjense que este logo no corresponde al de la universidad, por lo tanto, la coloca como respuesta incorrecta y me muestra cuál es la respuesta correcta. Comenzar de nuevo y vamos a probar ahora seleccionando el logo correcto. Enviar y terminar. Y efectivamente me está mostrando con un checking, ¿no es cierto? O el visto bueno de que efectivamente esa es la respuesta correcta y me está mostrando también en la parte inferior que es efectivamente la respuesta correcta. Y bueno, luego vamos a cerrar vista previa. Con ello ya tenemos la pregunta de opción múltiple, pero con imágenes. Veamos a continuación la siguiente pregunta que vamos a utilizar es la de emparejamiento, ¿sí? Voy a cortar un ratito esta pregunta. Listo. Esta pregunta de emparejamiento consiste en lo siguiente, ¿sí? Es bueno siempre tener ordenado en nuestro archivo de Word, que va a contener nuestro banco de preguntas, de la siguiente manera. En este caso se está pidiendo identificar cuál es la respuesta correcta. Por lo tanto, esta es como la pregunta y esta es la respuesta, ¿sí? En este caso, gripe y su definición es esta. Resfriado, esta es la otra pregunta y esta es su respuesta. Todo esto. La tercera pregunta, COVID-19 y esta es la respuesta. A continuación se están colocando, fíjense, una respuesta sin pregunta y otra respuesta también sin pregunta. Y esto se lo hace simplemente con la intención de confundir un poco al estudiante, de tal manera que cuando él seleccione una opción pensando que es la respuesta de una de las preguntas, le va a mostrar en este caso 1, 2, 3, 4, 5 posibles respuestas. Y él tendrá que escoger de entre esas 5 respuestas cuál es la más adecuada o la que él cree que es la correcta para esta pregunta.
Y lo mismo será por la otra pregunta. Cuando intente seleccionar alguna de las respuestas, entonces también le va a mostrar las 5 posibles respuestas, ¿sí? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces vamos nuevamente a nuestra aula y voy a seleccionar crear una nueva pregunta. Selecciono de emparejamiento, agregar y a continuación coloco el nombre de la pregunta, en este caso U1, pregunta 5. Y luego el enunciado. El enunciado será identificar la respuesta correcta. Control C, Control V. A continuación voy bajando. Vemos las distintas opciones o recuadros a través de los cuales voy a ir colocando la pregunta y su respuesta. Pregunta y su respuesta. Entonces, voy a seleccionar, Control C, lo que es la gripe. Esa sería la pregunta. Y su respuesta es esta otra. Selecciono, Control C, y voy a colocar Control V. Para la siguiente pregunta, Control C, Control V, y su definición selecciono, Control C, Control V. Para la tercera pregunta, COVID-19, Control V, y selecciono la respuesta, Control C, Control V, ¿sí? Y bueno, fíjense que todavía tengo que agregar 2 respuestas más. Por lo tanto, voy a hacer un clic sobre este botón, 3 cuadros más que me presente para colocar las opciones que va a mostrarse al estudiante, ¿sí? Entonces, me voy ubicando nuevamente hacia abajo y ahí tengo, ¿no es cierto?, otros recuadros más a través de los cuales voy a colocar las otras respuestas posibles, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar Control C, Control V, Control C y Control V, ¿sí? Fíjense que estoy colocando directamente en el sector de respuesta y no así en el de pregunta, ¿sí? Porque estas 2 últimas filas no tienen pregunta. Son solamente respuestas que se están colocando para confundir al estudiante, ¿sí? Entonces, una vez que ya se han colocado preguntas y respuestas de emparejamiento, voy a hacer un clic en guardar cambios. A continuación, la vista previa, editar, vista previa. Y fíjese de esa manera como me va a mostrar, ¿sí? COVID-19, elegir y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, que son las 5 posibles respuestas de las cuales él tiene que elegir la correcta o la que él considera que es correcta. Entonces puede seleccionar tal vez la primera. Para la segunda de resfriado también le muestra 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces tendrá que escoger cuál es la que él considera que es la respuesta adecuada. Y lo mismo con la tercera. Selecciona la respuesta que él considera que es adecuada. Enviar y terminar. Y bueno, fíjense que ahí le está mostrando que se ha equivocado en 2, pero que ha acertado con una de ellas, ¿no? Y ahí le muestra que la respuesta es parcialmente correcta. Ha seleccionado correctamente una y bueno, como les decía hace un momento, las otras 2 son equivocadas o incorrectas y ahí les muestra un detalle o una descripción, ¿sí? Y bueno, con eso entonces terminamos de hacer la verificación. Cerrar vista previa
y ya tenemos ahora nuestras 5 preguntas de prueba, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que mientras más preguntas coloquemos en una categoría, entonces los estudiantes no van a tener las mismas preguntas que se les vayan a asignar en el examen, ¿sí? Eso va a permitir controlar mejor para que los estudiantes no copien. Y bueno, entonces hasta allí sería la elaboración de esta segunda parte de las preguntas en la categoría de prueba teórica.